Soy Virginia Mórtola, escritora, docente, difusora de la literatura infantil y juvenil, y con esa intención creé Tukiti, un portal especializado en literatura infantil y juvenil. Este es el quinto y último video de una serie que desarrollamos junto a Banda Oriental y La Mochila para pensar, reflexionar y potenciar la lectura literaria dentro del aula. Ya recorrimos cómo se construyó el campo de estudio de la literatura infantil y juvenil y cómo fueron las creaciones de los primeros libros. Pasamos por cuál es el rol del mediador, la selección, cómo crear una selección de libros para niños y niñas. Pensamos cuál es el lugar de la ficción en nuestra vida y cuáles son los procesos internos que se producen mientras leemos. Y en este último video vamos a hacer que los libros se transformen en trampolines para la creación. No solo ofrecer libros como lectura, sino que también a partir de ellos los niños puedan ubicarse en una posición completamente activa, siendo los creadores, escritores o ilustradores de sus propias obras. Vamos a pensar cómo armar un taller de expresión escrita en el aula. Entonces, el primer momento será ver cuál es el rol como docentes dentro de un taller de expresión escrita. ¿Cuál es la posición que debemos ocupar para invitar a crear? Luego pensaremos cómo hacer que ese ambiente sea propicio dentro de un aula. Y después les voy a ofrecer algunas propuestas específicas para desarrollar el taller. El primer momento será entonces pensar cómo es nuestra posición como talleristas. Como estamos en el aula, estoy pensando que la mayoría de quienes están viendo este video son docentes, maestras, pero puede ser también en un contexto de taller fuera del aula, pero la idea es cómo nosotros vamos a mirar a los niños y qué lugar les vamos a ofrecer para que ellos puedan desplegar su imaginación. Les voy a leer una cita de una frase que dijo Liliana Bodoc, una escritora y argentina, en una conferencia. Ella dice una cosa muy preciosa: ejercer la palabra, sobre todo si la ejercemos los adultos sobre los pequeños, debería ser un acto extremadamente responsable, entendiendo como responsable, respetuoso y amoroso. Entonces, en un primer lugar, tenemos que ser unas personas respetuosas y amorosas para ofrecer que sean los niños y las niñas quienes tomen la palabra, quienes se apropien de la palabra y logren además crear a partir de eso. Y ahora voy a citar a una queridísima poeta uruguaya, Mercedes Calvo, que escribió un libro que se llama, un ensayo que se llama Tomar la Palabra, la poesía en la escuela, que es del 2015 del Fondo de Cultura Económica, y ella allí, lo tengo acá, y ella allí en este libro dice: formar seres capaces de tomar la palabra, que el niño se apropie libremente de la palabra y la utilice para decir aún lo opuesto a nuestro pensamiento. Realmente que ellos puedan decir. Esto es difícil a veces cuando hacemos una invitación en clase, porque el contexto es un contexto de saber y de evaluación, y donde en general los niños asocian todas las actividades con el deber y con más como con una cuestión de estar siendo evaluados. Entonces, el segundo momento va a ser abrir como un espacio distinto. Así como cuando en el taller de plástica hay como un ritual, hay que hacer como una especie de ritual, entrar, ponerse la túnica para empezar a trabajar. En este caso, yo las invito y los invito a que también generen una especie de ritual, por lo menos cuando se inaugura este espacio, las primeras veces que se desarrolla este espacio. Y así vamos a tener que ponernos una túnica de palabras. Yo, para romper con la estructura de clase convencional, lo que generalmente hago es planteo 3 reglas que pueden parecer un poco controvertidas, pero justamente la intención
es romper con lo convencional para poder crear un espacio distinto y diferente. Entonces, las reglas que yo planteo en los talleres son: una, vale copiar, ahora les voy a explicar el porqué de estas 3 reglas. La otra es, no importan las faltas. Y la tercera es, no hay que escribir en cursiva. Puede ser un poco controvertido, pero justamente la idea es que entiendan que estamos saliendo de lo que sucede siempre. ¿Por qué vale copiar? Porque cuando vamos a crear es muy difícil copiar, en realidad. Si me apoyo en la idea de otro es porque algo de esa idea me interesó, y cuando alguien se apoya en la idea de otro, después se despega y sigue solo por otros caminos. Entonces, más que invitarlos a copiar, es como mostrar que existen otras posibilidades de estar para justamente en este caso para crear. Y lo de las faltas es porque nos pasa, por ejemplo a mí como escritora incluso, que uno es el momento de escribir, de dejar que aparezcan las ideas, hacer que sea, darle valor a esas ideas, que sean válidas, que muchas veces se censuran. Entonces, para evitar que la censura se presente con fuerza, lo de no importan las faltas tiene que ver con que aparece un corrector que está censurando generalmente. Entonces, no es que no importan las faltas sí importan, pero va a haber tiempo de corregir después, y eso está bien que lo digan. Y que quien quiera preguntar, por supuesto, pregunte, ¿no? ¿Cómo se escribe tal cosa? Eso sucede con mucha frecuencia. Y la cursiva es porque en general los niños y las niñas tienen como una fobia a la cursiva. Y en realidad es una letra hermosa y preciosa que desarrolla, que es casi como un dibujo, ¿no? Pero la cuestión en este caso es sobre todo para romper con cuestiones establecidas. Entonces ahí ya se empieza a generar como un ambiente distinto, donde lo que se prioriza tiene que ver con las ideas, con la imaginación, y dar validez a lo que a cada niño y a cada niña se le ocurra. Y en este tercer y último momento les voy a ofrecer algunas opciones para que funcionen como disparadores para desarrollar el taller en el aula. Yo elegí 5 libros y a partir de ellos desarrollé una propuesta de escritura con cada uno de ellos. Ustedes pueden hacer con los libros que se les vayan ocurriendo, ¿no? Como también poder posar la mirada en la literatura y en los libros como para ofrecerlos y transformarlos en trampolines para la creación. La primera propuesta que yo hago pila, uso mucho estos libros en general en los talleres. Uno es que se llama Porque sí, es de Isabel Arsenault y Mark Barnett. Es una historia en la que una niña antes de dormirse le hace muchas preguntas a su papá. Entonces, las respuestas del papá no son convencionales, no son respuestas, por ejemplo, ella le pregunta ¿de qué color? ¿Por qué el océano es azul? Y el papá le contesta algo así como que son las lágrimas de los peces, ¿no? Entonces, él empieza a desarrollar respuestas fantásticas. Entonces, la invitación en este caso sería leer el libro, luego de leerlo, poder hacerse muchas preguntas. En este libro hay una última página, bueno, en el medio, no es la última, que tiene muchas preguntas que se hace la niña protagonista. La idea entonces es invitar a hacerse preguntas, ¿no? A que los niños y las niñas se hagan preguntas. ¿Qué son las pecas, por ejemplo? ¿No? ¿Qué son los agujeros negros? A partir de las preguntas que surgen en el libro, empezar esta dinámica, la desarrollo de esta manera todas las veces, que empezar oralmente, porque es muy difícil cuando se le entrega una hoja en blanco a un niño, una niña, un adulto que empiece a escribir. Entonces, primero hacer como una especie de calentamiento en el que todos jugamos, docentes y niños, a hacer preguntas en voz alta, muchas preguntas en voz alta. Después se los puede invitar a que cada uno escriba 3 o 4 preguntas, las pueden compartir como para dar un tiempo de intimidad en el pensar la pregunta, y luego cada uno va a elegir una de las preguntas y desarrollar una respuesta como si fuera el origen de esa respuesta, ¿no? Y ahí puede haber respuestas absurdas, disparatadas, o algunos irán como a una cuestión más científica quizá, no importa. La idea es que
haya un espacio en el que se pueda jugar también, que se juegue a partir de la escritura, que el niño pueda ubicarse en ese lugar para crear. Eso va a ofrecer una soltura que si cada tanto desarrollamos espacios de este tipo va a ser mucho más fácil. Otro libro que a mí me gusta mucho es Afortunadamente, que es de Raimi Chaplin. Este libro tiene una dinámica interesante, página a página. Lo que sucede es, en la primera página dicen, afortunadamente a Ned lo invitan a una fiesta. Desafortunadamente le queda lejos. Afortunadamente tiene un amigo con un avión. Desafortunadamente se rompe el avión en el viaje. Y así sucesivamente hasta el fin de la historia. Entonces, esta propuesta es súper interesante porque también se puede jugar en voz alta, empezar a decir cualquier cosa, sin importar al modo surrealista, afortunadamente, desafortunadamente, en voz alta, y a partir del encadenamiento de afortunadamente y desafortunadamente se van construyendo historias. En una escuela incluso hicieron un corto a partir de la creación colectiva de una historia con esto y quedó muy precioso. Entonces, también ahí tienen la chance de que cada propuesta puede ser grupal, puede ser individual, puede ser oral, puede llevarse a la escritura. Eso lo irán eligiendo en cada ocasión y conociendo al grupo y el momento del grupo también, que esas cosas son muy importantes. Después otra invitación que siempre les encanta a los niños tiene que ver con la creación de personajes. Para crear personajes hay que poder pensar varias cosas, por ejemplo, como un nombre, un aspecto físico, si es un humano, un animal extraterrestre o un ser imaginario, cómo se viste, dónde vive, cuáles son sus hábitos. Siempre es bueno agregarle una particularidad especial, que lo vuelva especial. Por ejemplo, alguien que le encanta comer espárragos cada vez que está resfriado. No sé, dije cualquier cosa, pero una cosa tan específica que lo vuelve único, ¿no? Y buscar y pensar si tiene amigos, si tiene enemigos, si tiene familia y cuáles son sus miedos o cuáles son sus deseos, como hacer una ficha, una especie de lista para que uno a uno vayan desarrollando esos puntos para recién después de eso empezar a ponerlo en acción. Esta propuesta muchas veces yo la empiezo con este libro que se llama Figurichos, que es de Horacio Cavallo y Sebastián Santana, y en este libro aparecen una serie de mezclas de bichos, por ejemplo. Entonces la dinámica antes de la creación del personaje puede ser justamente jugar a crear bichos distintos. Les voy a mostrar algunos. Acá, por ejemplo, tenemos serpentera, que es una mezcla de serpiente y ternera, un pezguino, que es una mezcla de pez y pingüino, yacardero. Así, cada uno de estos personajes van creándose a partir de la mezcla de otros. Entonces, empezar a jugar, a mezclar, incluso se puede dar un salto y pasar a mezclar no solamente animales, sino animales con frutas o con verduras o con electrodomésticos, y a partir de este juego, ya cuando los niños están en un estado de jugar, en estas mezclas, capaz que ahí eligen uno y ponen a desarrollarse todos los puntos que yo les fui diciendo antes. Y después, una vez que hay un personaje, se pueden crear muchas historias, se puede desarrollar la acción sobre lo que sucede cuando se despierta o en la tarde o cuando se encuentra con algún otro personaje. Otra propuesta que a mí me encanta y que suele ser un éxito rotundo con los niños es la creación de islas fantásticas, islas imaginarias, islas que no existen en la realidad. Eso sucedió en este libro que se llama Atlas de las Islas Imaginarias, que fue editado por Howe Lewis Jones. Esta persona lo que hizo fue invitar a 88 ilustradores a crear 88 islas, una isla cada uno, islas que no existían en la realidad. Entonces, en esta propuesta se puede empezar ilustrando, por ejemplo, no tiene por qué empezar
a partir de la escritura, puede empezar a partir de la ilustración, pueden cada quien crear su propia isla o crear islas en grupos. En este libro está la propuesta que hizo el compilador de estas islas a los ilustradores, en donde él los invita a imaginarse islas. Y, por ejemplo, dice cosas como: ¿cómo se llama esta isla? ¿Dónde está? ¿Es tranquila? ¿Es paradisíaca? ¿O tiene volcanes escupiendo fuego y azufre? ¿Quiénes viven ahí? ¿Tiene habitantes? ¿Qué tipo de embarcaciones navegarán sus aguas? ¿Qué son esos ojos que brillan en la maleza? ¿Está desierta? ¿Es el escondite de un genio loco? ¿Cómo será su mapa? Y así todas las preguntas que se les vayan ocurriendo. Las preguntas siempre, todas las veces, favorecen la posibilidad creativa, porque antes de las respuestas están todas las posibilidades. Y además la pregunta siempre habilita a la imaginación, porque las respuestas son posibles, ¿no? Y en este caso, cuando las respuestas, como en el primer libro, pueden ser disparatadas, aparece como la fluidez en la respuesta que es imaginaria. Entonces siempre está bien, nunca está mal, porque es una idea, una creación, entonces no hay una censura, no tiene por qué haber una censura cuando aparece una idea, más bien todo lo contrario. Entonces allí desarrollará cada cual su isla. Después también se le puede crear una mitología, un origen a esta isla, si tiene dioses o no. Todo va a depender también de la capacidad creativa de los docentes, de quienes hacen las propuestas, de la posibilidad de ampliar esto que yo les ofrezco y agregarle elementos, así como quien hace una torta, les doy la receta básica, le pueden agregar naranja, ¿no? Coco. Bueno, la idea es que ustedes aporten y le nutran creativamente en el momento de plantear la propuesta. Y para terminar, traje un libro que también suele gustar mucho porque tiene que ver con las casas abandonadas, y las casas abandonadas y misteriosas siempre son atractivas. Entonces, este libro se llama Una casa que fue, de Julie Fogliano, y está ilustrado por Lane Smith, y es un libro en el que dos niños salen a investigar una casa, y también en esta historia los niños se hacen muchas preguntas en torno a la casa abandonada, ¿no? Y por eso elijo generalmente libros con preguntas, ¿no? Luego de la lectura del libro, empezar a ahondar en las preguntas que surgen en el libro, como para que cada uno de los niños o cada una de las niñas cree su propia casa abandonada, con su arquitectura, con su vegetación, con sus objetos abandonados, imaginando quiénes habrían sido las personas que viven, o quizá si existe algún ermitaño habitándola, ¿no? Como dar espacio a construir un mundo en una casa. Así terminamos esta serie de videos, iniciativa de Banda Oriental y La Mochila. Espero que hayan pasado bien en estos ratos, que bueno, no nos vimos, pero estuvimos cerca. Muchas gracias.